el doctor Gustavo Sánchez Rojas. Él es profesor de Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y un especialista en el tema. Primera pregunta es, ¿cómo se expresa o qué cosa quiere decir el dogma de la Santísima Trinidad? Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 234, señala lo siguiente, que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Es el misterio por excelencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que la revelación que Dios nos ha hecho mediante Jesucristo es la revelación de su propia intimidad, de su ser más profundo y más propio. Lo que Jesús nos ha revelado de Dios es lo siguiente, que Dios, siendo uno solo, no hay más que un solo Dios, no hay muchos dioses, Dios siendo uno, decía, es al mismo tiempo tres personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ahí viene justamente el hecho de que es un misterio que trasciende y supera completamente nuestra capacidad racional, que es limitada. Pero esa es la realidad que justamente Dios nos da a conocer de sí, ¿no? Algunas personas te dirían que el dogma es un invento de la Iglesia posterior al cristianismo, ¿no? Hay como muchas veces opiniones en las que te dicen que el dogma lo inventó la Iglesia de una manera arbitraria y posterior y que ya no responde a la esencia de la fe que predicó Cristo. En la idea de lo así, ¿no? Cristo predicó el reino y lo que vino fue la Iglesia, digamos, y la Iglesia con sus dogmas. Bien, ante eso hay que decir lo siguiente, ¿no? El dogma es la formulación en palabras de lo que es una realidad previa a la Iglesia misma y que es justamente la revelación que viene de Dios, ¿no? Efectivamente, la Iglesia se puede decir que creaba el dogma, pero ha creado el dogma a partir de una cosa que existe antes que ella, antes que la Iglesia misma, y que es el acontecimiento de Jesucristo. Lo que Jesucristo ha vivido y lo que Jesucristo nos ha enseñado, eso es el contenido del dogma. Es decir, el dogma sería una formulación, un intento de expresión más clara de este acontecimiento. Así es, más clara y más comprensible en la medida en que se puede, ¿no? Porque de hecho, y hay que entender lo siguiente, la revelación es una realidad que nos supera. Nosotros seríamos muy ingenuos si pretendiéramos con nuestra cabeza tan pequeña, ¿no?, abarcar toda la infinitud de la realidad de Dios. No podemos. Es un poco la cita de San Agustín claro, ¿no?, de la que conversábamos. Sí, la cita esta o la historia esta que dice que San Agustín, que pensaba justamente sobre la Trinidad y decía, ¿cómo puede ser esto de que siendo uno sea tres? Encuentra al chiquito este en la playa, ¿no?, que con una conchita iba llevando el agua del mar y quería meterla en el hoyo que había hecho en la arena. San Agustín le pregunta, ¿qué quieres hacer? Y el chiquito le dice, quiero meter todo el océano con mi conchita en este huequito. Y San Agustín le dice, bueno, estás loco. Y el chiquito le dice, ¿y tú también? Bueno, es una leyenda piadosa ciertamente, claro, porque pero quieres meter en tu cabeza el dogma de la Trinidad. Refleja perfectamente la pretensión que a veces se tiene de abarcar con un instrumento tan pequeño, ¿no?, y tan recortado, nuestra inteligencia, toda la infinitud de Dios, ¿no?, que nos trasciende. Pero es interesante porque ayuda justamente a situar lo que es la realidad de Dios en su plano más propio, y también ayuda a situar lo que es la inteligencia humana en sus propios límites. Límites que no son malos, son buenos, pero esto nos lleva justamente a comprender qué es lo que podemos saber y hasta dónde, y qué es lo que no podemos conocer, y de hecho también el porqué, ¿no? Otro tema que está detrás también, que es muy importante y que ciertamente mucha gente se pregunta, es por el tema de las bases bíblicas del dogma, ¿no? De nuevo te hago una consulta de discípulo en este tema, y es que yo tengo entendido que el dogma es una especie de síntesis de Sagrada Escritura. Lo digo porque muchas personas te dicen que el dogma es un invento grecorromano posterior a la revelación cristiana. Bien. ¿Cuáles son las bases bíblicas, por ejemplo, del dogma de la Trinidad? Bueno, el dogma, todo dogma, siempre se remite a la Biblia para expresar allí la realidad que enseña o que manifiesta, ¿no?
no hay prácticamente dogma que no tenga fundamentación bíblica. Todos los dogmas, y el caso incluso de los últimos dogmas marianos que han sido proclamados, siempre se remite como necesario al fundamento bíblico. Pero no es una base literal. No, y ahí viene justamente el hecho de que el dogma supone también el reconocimiento de la capacidad del hombre creyente por pensar su fe y por encontrar en los datos que aparecen en la Escritura las referencias que le permiten formular esa expresión. En el caso de la Trinidad, ¿qué es lo que nos dice la Trinidad, o el dogma de la Trinidad específicamente? Nos dice que Dios es uno. Esa es la enseñanza de toda la Escritura desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Hasta el Nuevo Testamento, que constantemente dice Jesús, ¿no? ¿Por qué me preguntas por bueno? Uno solo es el bueno, o sea, Dios. No hay más que un solo Dios. Pero al mismo tiempo está en Jesús la afirmación de que Dios es Padre, ¿no? Y ciertamente es una cosa central. El mensaje de Jesús es la presentación de Dios como Padre. Y por otra parte está también el hecho de que Jesús se llama a sí mismo el Hijo, y se presenta como un Hijo que es al mismo tiempo Dios, ¿no? Esa es la afirmación o la proclamación, por ejemplo, de San Juan, cuando dice que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios, o lo que proclama Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío. Y la afirmación del Espíritu Santo, del Espíritu Santo como Dios, otro paráclito, el Dios. Paráclito que va a ser enviado por Jesús desde el Padre, ¿cierto? Y que, decíamos, es también Dios, porque hace cosas que solamente Dios puede hacer. Aquí hay un elemento bien importante que estás tocando, y que es la analogía de la fe, ¿no? La vez pasada, conversando con un hermano pentecostal, cosa que me llamó muchísimo la atención, yo creo que a veces hay hermanos separados que son más católicos de lo que creen. Él tenía una cita que me parecía interesantísima. Él decía, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, en esa línea yo te diría, por ejemplo, si alguien te afirma, ¿no? Cristo dice, yo y el Padre somos uno, quiere decir que en realidad hay un solo Dios, y Cristo es una modalidad o una forma de expresión del Padre. Bien, es interesante porque seguro que más adelante hablaremos de algunas formas de doctrinas que, no comprendiendo bien la realidad de Dios, se han expresado, ¿cierto?, de manera errónea, herejías trinitarias, ¿no? En el caso cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, está haciendo referencia a ¿qué cosa? Está haciendo referencia a que en realidad Él, o sea Jesús, y el Padre son una sola divinidad, no son dos divinidades, ¿no? Y esa es una cita que los judíos entienden muy bien. Mira tú que los judíos que están discutiendo con Jesús agarran piedras para tirárselas. Justamente, y por eso mueren, por eso lo matan. Y Jesús le dice, ¿por qué queréis apedrearme? Y los judíos le dicen, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Los judíos han entendido perfectamente, no eran ni tontos ni ingenuos. Han entendido que lo que Jesús estaba afirmando es que Él, siendo distinto del Padre, es Dios igual que el Padre. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora, ciertamente, cuando dice el Padre y yo somos uno, está hablando de ese uno con mayúsculas que es Dios. Hubo una herejía, tengo entendido, según me comentabas, que se llama el patripasionismo. Sí. Es decir, no es el hijo el que muere, sino el padre disfrazado de hijo o algo por el estilo. Claro. Señalaremos lo siguiente y de repente podríamos explayarnos un poco más en la siguiente parte, ¿no? La primera dificultad que tiene la fe trinitaria es comprender cómo Dios, siendo uno, se refiere a la divinidad, es al mismo tiempo tres, lo que se refiere a las personas. ¿Por qué ha sido para la Iglesia esto una dificultad desde el principio? Por la razón siguiente: la Iglesia proviene del judaísmo. Los cristianos provenimos del judaísmo, Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, la Virgen María fue judía. Y en ese sentido, la afirmación central del judaísmo es Dios es uno solo. Ellos obviamente desconocían y les era difícil aceptar el hecho de que hubiera pluralidad en Dios. Por eso esa va a ser una gran dificultad que se resolverá más adelante, pero que dio origen a diversas herejías.